Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué bonito estar otra vez aquí reunidos para aprender sobre la palabra de Dios, y qué bueno que estos estudios puedan llegar a las redes que tenemos ahora, las redes de apoyo en estas clases de Zoom. Entonces vamos a seguir con Lucas 20. Ya habíamos estudiado Lucas 19, vamos con el 20. Y este capítulo es bien interesante porque trata de la confrontación de los religiosos con Jesús. Es una confrontación. En todo el capítulo vemos cómo hay discusiones, hay preguntas, pero hay preguntas tramposas. ¿Por qué? Porque el objetivo de los religiosos era tener algo para acusar a Jesús y poder matarlo. Ellos querían matar a Jesús porque Jesús ya era una amenaza muy grande para ellos, porque acordémonos que el día anterior, está en Lucas 19, Jesús había echado fuera a los mercaderes del templo, que le pertenecía, todo su negocio le pertenecía a los sacerdotes, a algunos sumos sacerdotes, al sumo sacerdote Anás. Entonces ellos tenían una obsesión por agarrar a Jesús y condenarlo a muerte. Y la única forma era de dos maneras. Era una, que Jesús fuera blasfemo. Blasfemo quiere decir que dijera algo en contra de Dios. Y lo otro era acusarlo o sea, que él no estaba haciendo lo que la ley romana exigía. Entonces aquí vamos a ver dos preguntas capciosas. Dos preguntas con fin de ponerle una trampa a Jesús para que él cayera y poder tener una excusa para condenarlo a muerte. Pero primero, antes de leer, podemos pensar alguna vez que a nosotros nos haya pasado que alguien nos hace una pregunta capciosa, de doble intención, y que uno al final dice, ¿qué contesto? Si contesto de una manera, voy a tener problemas. Si contesto de la otra, también voy a tener problemas. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos experimentado ese tipo de preguntas, y ahora vamos a ver cómo Jesús experimentó ese tipo de preguntas, pero de acuerdo a lo que él iba a contestar, podría tener una situación fatal al final. La clase se llama Trampas contra Jesús, y el objetivo de esta clase es que el cristiano comprenda que hay una autoridad moral y espiritual que se desarrolla o que se da cuando el cristiano está apegado a la palabra de Dios, cuando vive una vida apegada a la palabra de Dios, una vida ejemplar en la que él hace caso, obedece al Señor. Entonces ahí es cuando tiene una autoridad moral y espiritual. Vamos a empezar entonces ahora con la primera parte del estudio sobre la primera pregunta capciosa o la primera trampa que pusieron los religiosos contra Jesús, y eso está en Lucas 20 del 1 al 9. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ya vimos aquí una situación de una pregunta con trampa o una pregunta capciosa. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Vamos a ver cuál es la pregunta. Pueden anotar allí. Dice
le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ahora, para saber esto, vámonos más atrás sobre la situación de Israel en ese momento. Había un grupo un consejo. Era el que tenía la autoridad máxima en Israel. Se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín es como decir una asamblea legislativa, ejecutiva y judicial a la vez, todo. Ellos tenían el poder, ellos tenían la autoridad que supuestamente Dios les había dado. Y ellos eran los que podían interpretar la ley y también juzgar y también ejecutar la ley. Y Jesús, acordémonos que Jesús había sacado los mercaderes. Entonces les dijeron, ¿con qué autoridad usted hace estas cosas? Llegaron. ¿Y quiénes fueron los que llegaron? Vamos a ver. Los que llegaron fueron los principales sacerdotes, los escribas y con los ancianos. Los escribas podían ser los fariseos y los saduceos o los intérpretes de la ley. Eran como los abogados de aquel tiempo. Entonces estaba todo el consejo de los que legislaban en Israel. Ellos eran. Imagínense con qué enojo llegaron a Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad? Si la autoridad somos nosotros, somos el Sanedrín. Yo, por ejemplo, el sumo sacerdote era como el primer ministro y los demás eran los que gobernaban y solo ellos podían decir cuándo una persona podía morir, cuándo una persona no había cumplido la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces confrontaron a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad? Si nosotros somos la autoridad de Israel. Entonces Jesús, como ya sabía las malas intenciones y cuál era, a ver, ¿cuál era la intención de esa pregunta? ¿Con qué autoridad? Que Jesús dijera, porque me la dio Dios esa autoridad o porque yo soy el Mesías. Si Jesús contestaba así, que era la realidad, pero en ese momento todavía no había llegado la hora de Jesús, o sea, la hora que Jesús estaba esperando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo van a acusar de blasfemo, porque para ellos Jesús era un farsante y decían, no, o sea, Jesús sabía que él no podía decir eso en ese momento porque no le había llegado la hora. Ahora, Jesús, como tiene toda la sabiduría, Jesús es Dios y lo conoce todo, dice que contestó en una forma que lo han hecho los filósofos y también los rabinos. Contestó con una pregunta que les hizo a ellos mismos. ¿Cuál fue la pregunta? Está ahí en el versículo 4, Lucas 24. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, Jesús les preguntó les hizo una pregunta, les devolvió eso que ellos le habían preguntado con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan venía de Dios o era de los hombres? ¿Por qué? Porque Jesús conocía, ellos y Jesús conocían muy bien a Juan. Juan el Bautista era el que había predicado sobre preparar el camino para el Mesías. Y él y Juan respaldaba el ministerio de Jesús. Además, durante el bautismo de Juan, cuando Juan bautizó a Jesús, se dio algo muy grande en la vida de Jesús. Dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y también dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, el Señor, el Padre, ratificó la autoridad que le había dado a Jesús cuando fue el bautismo de Juan hacia Jesús. Y también ratificó la autoridad de Juan porque todo el pueblo decía que Juan era un profeta. Entonces, si los religiosos dicen, por ejemplo, no, el bautismo de Juan no era del cielo, entonces era muy peligroso porque la gente los iba a apedrear. Y si decían los religiosos, el bautismo de Juan era de Dios, venía de Dios, entonces tenían que reconocer la autoridad de Jesús, de que Jesús era el Mesías y que Jesús era enviado por el Padre, por Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Dice en el versículo 5, ¿cuál fue la respuesta de ellos a la pregunta de Jesús? Dice, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá,
¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, ellos sabían que Juan no era parte tampoco del Sanedrín, y sin embargo no podían decir que Juan no tuviera autoridad de Dios. Entonces mejor se quedaron calladitos, como cobardes que eran, porque Jesús, sea como sea, no se lo dijo en una forma directa, sino indirecta. La autoridad que yo tengo viene de Dios. Eso fue lo que Jesús les dijo cuando les hizo esa pregunta, pero no se lo dijo así, en esa forma, porque si no, entonces ellos iban a tener una excusa para decir que Jesús era un blasfemo. Entonces no le respondieron a Jesús simplemente. Entonces Jesús les dijo, bueno, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, que no pudieron atrapar a Jesús con esa pregunta capciosa. Y aquí el cristiano y nosotros aprendemos algo muy grande. Aquí hay una autoridad legal y una autoridad, vamos a decir, moral y espiritual. La autoridad legal era la autoridad que los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos reclamaban, porque ellos pertenecían al Sanedrín, a esa asamblea que supuestamente eran los que podían legislar en Israel. Pero Jesús no pertenecía a esa asamblea, no era del Sanedrín, pero Jesús tenía una autoridad más grande, que era la autoridad que Dios le daba, porque Jesús era una autoridad moral y espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba en completa obediencia con el Padre. Jesús no solo hablaba, sino que hacía. Era una autoridad que iba junto, lo que decía y lo que hacía. Pero los sacerdotes, los ancianos y los escribas, su autoridad solo era legal, por el título nada más, pero ellos no hacían lo que Dios quería. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. Eso es lo que tenemos que rescatar de esta parte. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación para nosotros es que el cristiano tiene que vivir temeroso de Dios, tiene que vivir obedeciendo a Jesús, tiene que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si no, nuestra autoridad no va a ser una autoridad moral y espiritual. Vamos a poner un ejemplo, un padre de familia. Un padre de familia tiene autoridad legal, vamos a decirlo así, porque legalmente es el padre de sus hijos, valga la redundancia. Es el padre de su niño, de su niña. Entonces, él es un padre que los trata bien, que los cuida, que está con ellos, que los respeta. Ese padre tiene toda la autoridad completa, la legal, la moral y la espiritual. Pero si es un padre que solo es papá que provee nada más, pero es un papá que respeta a sus hijos, un papá que no está pendiente de sus hijos, un papá que no los cuida, un papá que siempre pasa maltratando a sus hijos, gritándoles y demás, no va a tener la autoridad moral y espiritual para decirle al hijo, hijo, respétame que yo soy tu papá, hijo, hazme caso que yo soy tu papá. ¿Por qué? Porque le pasa como la autoridad que tenían los fariseos y los saduceos y esta gente, que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, el cristiano tiene que cuidarse en ese aspecto. Muchas personas no tienen un buen testimonio en su familia, en el trabajo, aunque digan que son cristianos, porque no lo respalda la autoridad moral y espiritual. Y eso solo se consigue cuando uno pasa unido a Cristo y le obedece a Cristo, esa relación estrecha con Cristo. Entonces aquí tenemos que estar claros, hermanos y hermanas, nuestra autoridad viene de Dios, pero esa autoridad se cultiva cada día más en esa relación con Dios, y ahí es cuando tenemos autoridad para decirle a una persona que anda en caminos equivocados, mira, busca a Jesucristo, Él te puede ayudar, me ayudó a mí, yo la estoy luchando ahora, pero Él es el que me ayuda. Es cuando el cristiano comienza a tener autoridad en su familia, cuando comienza a obedecer a Cristo, porque la gente dice, es cierto, Él le ha cambiado, Él se ve una persona diferente, Él se ve una persona que lo que dice y hace va de acuerdo. Esa es la autoridad que todo cristiano
tiene que tener. Y nosotros en una iglesia, por ejemplo, también, si se nos da un cargo, no hay que decir, bueno, yo porque soy líder, usted tiene que someterse a mí. No, el líder tiene que ser el ejemplo, tiene que tener autoridad moral de ser servidor para poder decirle a los otros, bueno, ustedes también tienen que ser servidores porque yo también sirvo al Señor. Entonces, ahí está la diferencia entre los religiosos y Jesús. Ahí tiene que estar la diferencia entre el verdadero cristiano y el religioso que solo va a una iglesia porque va con otras intenciones, pero no con las verdaderas de un cristiano que le sirve a Dios y que no está viviendo de apariencia, sino una verdadera relación con Dios. Esa es la verdadera autoridad. Entonces, la autoridad moral y espiritual. No se les olvide eso. Ahora vamos a ver el segundo caso. Vamos a ver la segunda trampa que pusieron los religiosos a Jesús. Vamos a verlo eso en Lucas 19 al 26. No vamos a ver todo el evangelio el capítulo 20 porque es muy largo y nos daría mucho tiempo. Pero la segunda trampa es sobre el deber civil. La primera trampa era sobre la autoridad de Jesús. La segunda es sobre el deber civil. Es la cuestión del tributo. Entonces dice la palabra de Dios en Lucas 20, del 19 al 26. Dice así. Procuraban los príncipes. Oiga, ¿quiénes? Pongamos atención aquí. ¿Quiénes? Vamos a ver, las preguntas son ¿quiénes eran? ¿Qué pregunta hicieron? ¿Con qué intención? ¿Y qué respuesta le dio Jesucristo? ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Esas son lo que vamos a ver en este pasaje. Vaya pensando. ¿Quiénes? ¿Qué pregunta hicieron? ¿Cuál era la intención? Y al final, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y cómo lo puedo aplicar en mi vida? Dice así. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Oiga bien, ¿a quién querían entregarle a Jesús? Ya no era al Sanedrín, perdón, sino al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar el tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Vamos a ponerle más despacito atención a esto. Primero, ¿quiénes hicieron las preguntas? Fíjense bien que dice que los sacerdotes y los escribas eran los que querían hacerle a Jesús la pregunta, pero dice más adelante que mandaron a unos espías que simulaban ser gente buena, ser gente justa. Otra vez ellos querían, los sacerdotes y los escribas, o sea, los intérpretes de la ley. Ahora, dice que Jesús había dicho una parábola, en los versículos anteriores dice que hay una parábola que habla sobre un hombre que tenía una hacienda y mandó unos trabajadores. Y al final esos trabajadores fueron tan malos y tan malagradecidos que terminaron matando al hijo del propietario de esa hacienda. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesús los estaba acusando a ellos a través de esa parábola. Y por eso se enojaron más contra Jesús. Y aquí entonces dice que ellos mandaron otra gente para que Jesús no lo reconociera, según ellos. Y esa gente le entró a Jesús como adulándolo. ¿A usted no le ha pasado que alguna vez lo han adulado porque esa persona quiere sacar algo de usted? Le dice, ay mamá, usted que es una mamá, los hijos, pero ay mamá, usted que es una mamá tan buena, tan linda, tan especial, y ya, para que uno lo deje salir a algún lado o para que uno le dé dinero para algo. O sea,
esa pregunta viene con manipulación primero. Y eso quisieron hacer con Jesús, lo querían manipular. Pero como Jesús no se deja manipular, él conoce el corazón del ser humano y él a él no le hace esas cosas, o sea, no hacen nada con eso, sino que dice, entonces le pregunta, ¿nos es lícito dar el tributo a César? ¿Sí o no? O sea, esta pregunta parece muy inocente para nosotros. O sea, ¿nos es lícito dar los taxes, los impuestos al gobierno? ¿Sí o no? Para nosotros es fácil. Pero en aquel tiempo no era tan fácil contestar. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, acuérdense que los judíos, los israelitas estaban bajo el dominio de los romanos. Y los romanos cobraban un denario al año. A las mujeres dice que de 12 a 65 años les cobraban. Y a los hombres de 15 a 65 años le cobraban un denario al año. Entonces, los fanáticos religiosos judíos no estaban de acuerdo con eso porque era algo impuesto de Roma y ellos decían, según ellos, que al emperador romano no había que darle nada porque era idolatría, porque ellos solo se debían a Yahvé, a Jehová, y que si le pagaban a Roma era idolatría. Y por eso había habido tremendas revueltas en el pueblo judío. Entonces, por eso Jesús ahí dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me pones a prueba? ¿Ve? Jesús viendo la astucia. O sea, ¿cuál era la intención de esa pregunta? Que si Jesús decía que no había que pagarle el impuesto a Roma, lo iban a acusar con los gobernadores, dice más arriba. Se fijaron cuando leímos esto, dice en el 20 dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, están acorralando a Jesús para que Jesús dijera, no hay que pagarle nada a Roma, porque nosotros solo a Yahvé, según ellos iban a decir Jesús, tenemos que darle todo. Entonces, Jesús lo querían acorralar. Entonces aquí Jesús, como Él es Dios, Él se sabe todas las cosas y Él conoce la intención y Él sabe también, Él tiene toda la sabiduría, le dijo, bueno, tráiganme una moneda. Y yo aquí tengo una moneda de 25 centavos de los americanos. Entonces aquí tiene, en la moneda está estampada la cara de George Washington. Entonces, en ese tiempo, las monedas de los romanos y de muchos pueblos de aquel tiempo tenían estampada también la figura o la cara del emperador y también con la inscripción del emperador. Y esa moneda significaba que pertenecía a ese emperador, a ese imperio. Entonces Jesús le dijo, tráigame la moneda. A ver, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? Por ejemplo, si hubiera sido en aquel tiempo. ¿De quién es esta cara? Del César. Entonces, si esta moneda es del César y tiene la cara de César, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús ahí lo dejó completamente callados. No tuvieron ni un solo argumento contra Jesús. No pudieron atraparlo. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. O sea, cumplan con el emperador romano con el tributo, porque hay que darle el tributo, hay que darle el impuesto. Pero a Dios hay que darle el primer lugar. A Dios le debemos la honra. A Dios le debemos la adoración. A Dios le debemos la vida entera. Cumplan con su deber cívico, así como decir. Pero hay un deber más grande que es el deber a Dios. El deber, la honra, la gloria, la alabanza, el señorío le pertenece a Jesucristo. Mi obediencia es a Jesús. Jesús no estaba diciéndole a ellos que no se sometieran a ciertas cosas, por ejemplo, el tributo a Roma, pero les estaba dando que ellos tenían que amar a Dios primero que todo. Ahora, ¿cuál es? Y bueno, los dejó callados, dice al final, que dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados, o sea, se sorprendieron de la respuesta de Jesús y se callaron. Ahí no pudieron. Ya 2 intentos de atrapar a Jesús, una por blasfemia, otra por no someterse al imperio romano, y entonces se callaron mejor. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros en esta parte?
La aplicación para nosotros es que nosotros como cristianos tenemos que cumplir con los deberes cívicos de nuestro país, de nuestra nación. Pero hay que analizar también ciertas cosas que quizás no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando el cristiano tiene que pedir sabiduría al Señor sobre ciertas leyes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos está una ley que es la ley del aborto. Es legal, uno puede hacerlo y nadie le va a reprender y no va a tener ningún problema. Pero uno como cristiano no puede estar de acuerdo con esas leyes, tiene que pronunciarse en contra de esas leyes. Ahora mismo está la ley sobre el matrimonio, vamos a ver sobre el matrimonio moderno. 2 hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres. El cristiano no puede ser homofóbico tampoco, pero el cristiano no puede ir a favor de una ley que vaya en contra de la palabra de Dios. Es muy clara la Biblia en decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces uno tiene que pronunciarse en favor de lo que Dios dice, no de lo que la ley muchas veces no es una ley de acuerdo a la palabra de Dios. También nosotros tenemos que defender todas aquellas leyes que sabemos que ayudan y defienden a los más necesitados, que cuidan a las personas, a los ancianos, a los niños, a los indefensos, a los que tienen problemas, qué sé yo, a los discapacitados. Todas esas leyes que ayudan a que haya una mayor justicia, el cristiano tiene que ir a favor de ellas. Entonces, hoy es muy importante esto. También con esto de la pandemia hay una cosa muy interesante. Hay iglesias que han malinterpretado lo que dice la Biblia con respecto a esto. Nos dicen a todos, estén en sus casas, no vayan a hacer reuniones grandes para que no se contaminen con el virus del COVID-19. Pero muchas iglesias, al igual que estas personas en el tiempo de Jesús que malinterpretan fanáticos, dicen, no, aquí nadie nos va a prohibir reunirnos. Es que no es que estén prohibiendo reunirse a una iglesia para que no predique la palabra. Lo que están haciendo es prohibiendo a todo el mundo, ahí en los estadios, en los restaurantes y todo, no se congreguen en más de 10 personas porque es muy peligroso y esto lo está haciendo el gobierno para proteger. No se trata de perseguir a la iglesia aquí, no se trata de decirle no prediquen, se trata de más bien ayudar a proteger la vida de las personas. Entonces aquí nosotros tenemos que tener sabiduría, no podemos volvernos fanáticos religiosos porque hasta funerales grandes han hecho algunos fanáticos religiosos en Nueva York, por ejemplo, de mucha gente. Entonces eso no es lo que Jesús nos manda. Nosotros tenemos que ser sabios cuando el gobierno nos manda a hacer cosas que es para protección de todos nosotros. Y tenemos que ver cuando de verdad son cosas en contra de la ley de Dios. Ahí sí tenemos que ponernos enfrente y decir, no estamos de acuerdo. Ahora, la última parte es cuando Jesús hace una advertencia a sus discípulos y a nosotros también. Dice que nos cuidemos de los maestros de la ley por su hipocresía. Dice así, y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces Jesús nos está advirtiendo que no seamos iguales a ellos, que nuestra autoridad tiene que ser algo genuino, algo que lo moral y lo espiritual tiene que ser algo genuino del cristiano. Porque en el caso de los escribas y los maestros de la ley, ellos no era genuino, era pura apariencia. Porque mire, ¿qué hacían ellos? La ostentación era lo que les gustaba, la apariencia, ser reconocidos, la fama, que todo el mundo los saludaran con grandes títulos, el poder, se sentaban de primeros y también les gustaba sentirse lo más importante de todos y se aprovechaban de la gente humilde para explotarla, de la gente débil para sacarle el dinero y además dice que hacían largas oraciones para que todo el mundo pensaran que eran gentes santos y buenos y que estaban bien con Dios. Entonces el Señor nos da
una advertencia: no sean como ellos, que lo que ustedes tienen sea algo genuino. Su autoridad viene de la relación con Dios. Moralmente tienen que tener la autoridad y espiritualmente. O sea, la autoridad no tiene que ser solo por algo legal, sino moral y espiritual. Vamos a concluir el estudio de hoy con lo siguiente: los religiosos buscaban la manera de deshacerse de Jesús, por eso acudieron a preguntas tramposas o capciosas, buscando motivos para matarlo por blasfemia o por ser rebelde ante las autoridades romanas. Hoy en día al cristiano también le pueden poner trampas. Sin embargo, Dios nos da la sabiduría para poder escapar de acusaciones falsas. La autoridad que tenemos viene de Dios. Sin embargo, es genuina cuando tenemos una vida moral y espiritual de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver algunas preguntas para hoy. Primera pregunta: ¿Jesús podía denunciar a los religiosos hipócritas porque tenía autoridad moral y espiritual? Ahora la pregunta es para mí: ¿tendré yo autoridad moral y espiritual para denunciar la deshonestidad en el gobierno? ¿Para denunciar la hipocresía religiosa? ¿Para denunciar el chisme en la iglesia? ¿Para denunciar el egoísmo de los seres humanos? ¿Tendré yo esa autoridad para denunciar la injusticia social? Segunda pregunta: mencione algún ejemplo donde es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres en alguna ley del estado de su país. Mencione alguna ley que usted diga: no, yo no puedo estar de acuerdo con esta ley o con esta orden del gobierno. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué retos tiene el cristiano hoy con respecto a la lucha para que haya más justicia social, para que haya una sociedad más justa? Las leyes del aborto aquí en Estados Unidos y con respecto al matrimonio moderno. O sea, ¿qué reto tenemos nosotros con respecto a esto? El matrimonio moderno, que dijimos que está bien que se casen dos hombres o dos mujeres, sin caer en la homofobia. 5. ¿Estará bien interpretada la Biblia en aquellos cristianos que hoy en día se están congregando en los templos o en medio de la pandemia? Si no, ¿y por qué? Y la última: ¿de qué cosas el Señor quiere que nos cuidemos para no ser como los escribas o los intérpretes de la ley? Que espero que esta clase haya sido de mucha enseñanza y que la pongamos en práctica, que es lo importante. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos, y para la próxima léanse Lucas 21. Que el Señor los bendiga a todos.